Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Los saluda el profesor Francisco Mendoza. Así que el día de hoy, ¿cómo estás, José Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Karen? Bueno, el día de hoy vamos a terminar o vamos a comenzar un nuevo tema en el desarrollo del curso. Hasta la semana anterior y en las últimas 4 o 5 semanas hemos estado hablando del periodo del primer militarismo. Recuerda que el primer militarismo va de 1827 al 72. El gobierno estuvo en manos de caudillos militares que terminaron asumiendo el control del gobierno, muchos de ellos a través de golpes de Estado o de guerras civiles, generando una gran inestabilidad política, mucho más en la primera etapa entre 1827 al 45, y luego, con la época de la prosperidad falaz, la situación de estabilidad fue un poco mayor, ¿ya? Pero eso no significaba de que hubiera por completo. Siempre hubieron conflictos, y eso lo vimos en la última clase, que si bien la prosperidad falaz está ligada a la inmensa cantidad de ingresos económicos que termina generando la venta del guano, recuerda que hay una suerte de periodo de desarrollo, meseta, y luego viene una época de crisis. Ese punto precisamente donde se termina generando una crisis, donde ya no se tiene tantos ingresos como antes, es durante la época de la guerra contra España. Recuerda que España nos invade queriendo tomar el control del guano y bajo el argumento o el pretexto de que le debíamos dinero producto de la lucha de independencia. Y recuerda que ese año y medio aproximadamente que España terminó teniendo el control de las Islas Chincha, nuestra cantidad de guano vendible se redujo, ya se redujo, y las ganancias por parte del Estado se van a terminar viendo debilitadas, ya debilitadas. No solamente en esa época, acabada la guerra con España e incrementándose el precio del guano durante ese periodo, recuerda que van a comenzar a buscar, sobre todo, agricultores europeos, ya sean grandes o pequeños agricultores, un recurso alternativo al guano, que cada vez era ya demasiado caro. Y apareció el salitre. Con la presencia del salitre, como te comentaba en la clase anterior, la situación se nos puso borrascosa, complicada. El salitre era un fertilizante que podía competir con el guano. No tenía la misma calidad, ya, pero servía y era mucho más barato. Y la presencia del salitre le genera competencia al guano y las ganancias, ya producto de la venta de este recurso, caen tremendamente. Vendemos menos guano por menos precio. Segundo, y no hay que olvidarlo porque va a ser importante para la explicación de la clase de hoy, ¿quién está explotando el salitre? El salitre se encontraba, no te olvides tú, en la zona de Antofagasta, costa de la Bolivia de aquel entonces, ¿ya? En donde había muy poca población boliviana, porque entre la costa de Bolivia y el altiplano, donde está la mayoría de la población, no había una forma de continuidad geográfica inmediata. Entonces, quien explota el salitre en esa región son empresarios chilenos con apoyo de la casa Gibbs inglesa, que no solamente llevaron tecnología para explotar el salitre, o sea, extraerlo, pulverizarlo, empacarlo y venderlo, sino también llevaron un montón de ingenieros y mano de obra ya chilena para terminar poblando el territorio. Se llamaba la empresa ferrocarrilera y salitrera de Antofagasta. Pero ese salitre, recuerden que ya que en la zona de Tarapacá y parte de Arica se terminó creando la empresa salitrera de Tarapacá, también de brasileños e ingleses. ¿Ya? O sea, nosotros teníamos el guano y el salitre, pero el salitre era explotado por parte de estos empresarios, repito, aliados a una casa comercial inglesa que es la casa Gibbs. No te olvides tú. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Lo que hay que tomar en cuenta, no te olvides tú, es que eso termina generando inconvenientes. Cae el precio del guano, el presidente Mariano Ignacio Prado decide cobrar el impuesto o la contribución laboral, la población indígena consideró que esa era una restitución del tributo indígena y la rechazó. Mariano Ignacio Prado establece una economía librecambista, apertura a los mercados para leer más productos y así tener más ingresos, pero los conservadores proteccionistas dijeron que no, que eso estaba mal, que Mariano Ignacio Prado era un tirano que había llegado por la fuerza del gobierno, que el pueblo no lo respaldaba, aparecieron levantamientos en Puno, toda una crisis. Como te dije, Prado pasa de superhéroe a supervillano ya muy rápidamente, superhéroe por vencer a España y supervillano por terminar encontrando esta crisis económica. Esto facilitó el golpe de Estado por parte de José Balta. José Balta va a llegar al gobierno siendo un caudillo poco conocido, pero que va a terminar poniendo rápidamente bajo su brazo a Nicolás de Piérola. Duro crítico, muy duro crítico
de la oligarquía o de la plutocracia peruana del guano, quien rápidamente tiene el apoyo de la población y establece un acuerdo llamado como el Contrato Dreyfus. El Contrato Dreyfus, hay que recordar, terminó siendo una firma que la gente respaldó en la medida que afectaba a los ricos del país, pero que también los ricos del país van a terminar denunciando, aduciendo fraude, de que se hizo una licitación, es decir, se convocó a gente que quiere invertir en la explotación del guano peruano, pero ya el contrato tenía un dueño, que era la casa comercial Dreyfus, ¿ya? Hubieron empresarios extranjeros que nos ofrecieron muchos más recursos por el guano, pero Pirola venía teniendo ya un acuerdo previo político con esta casa comercial. El contrato Dreyfus, ya como le estaba diciendo la vez pasada, estableció que durante el tiempo que los franceses se demoren en explotar 2 millones de toneladas de guano, solamente ellos podrían explotar el guano. Un monopolio, por eso lo mencionábamos así. Pero recuerda que los Dreyfus se comprometen a pagar nuestra deuda externa y se comprometen además a terminar dando dinero por la venta del guano, con lo cual, recuerda, y eso fue pregunta de examen, con lo cual se iban a terminar haciendo obras públicas por parte del gobierno. Destacando la cantidad, una gran cantidad de vías ferroviarias, 8 vías ferroviarias que se van a construir durante este periodo, pero que no terminaron de construirse y que además terminaban siendo muy difíciles de hacer por la geografía que terminamos teniendo. Eh, Finalmente, recuerda que esta firma del contrato de Dreyfus afectó a los grandes empresarios peruanos, quienes se dieron cuenta de que por más plata que tuvieran, ya, no importa eso, porque un ministro, alguien con poder político, les termina firmando un tratado en contra y les terminó quitando el negocio, como fue el contrato de Dreyfus. ¿Ya? Es como que, por ejemplo, el gobierno actual ¿ya? Y el ministro Bellido se les ocurra, por ejemplo, terminar diciendo todas las empresas mineras del Perú ahora van a ser explotadas por parte de empresarios chinos. Y se acabó. ¿Ya? Por más que Roque Benavides sea uno de los hombres más ricos y más influyentes del país, quien tiene el poder político es el que termina haciendo los cambios que mejor le parece. Y es así, ya es así como los empresarios, la plutocracia, la ex plutocracia peruana del guano, los ex consignatarios peruanos, decidieron organizar un partido para poder llegar al gobierno y tomar el control del recurso guano y las decisiones del gobierno. Es así que nació el llamado Partido Civil, que mandó a las elecciones presidenciales a Manuel Perón de la Valle, quien ganó las elecciones con respaldo popular, pero que los militares no quisieron reconocer. Por eso es que un grupo de militares terminó dando un golpe de Estado. Los hermanos Gutiérrez, recuerden, dan un golpe de Estado que acaba con la vida de Balta, pero el objetivo no era matar a Balta, el objetivo era que el Partido Civil no asuma el control del gobierno, que los militares no pierdan el poder tras tantos años gobernando. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue extraño, te lo dije la vez pasada. Eh, Cuando la población se enteró de que sus votos ya no estaban siendo respetados, pues lo que hizo la población fue salir a las calles, llegar a Palacio de Gobierno, tomar Palacio, linchar a los militares que habían dado golpe de Estado, golpearlos, quemarlos, arrastrarlos y colgarlos del campanario de la catedral, con lo cual se puso fin muy violento a la época de la prosperidad falaz, se hizo respetar los votos de la ciudadanía y se impuso a partir de ese momento el gobierno de Manuel Pardo y con ello del Partido Civil. Por eso es que a esta etapa, que vamos a comenzar a trabajar en un momentito, se le conoce con el nombre de primer civilismo. ¿Por qué se llama primer civilismo? Tu razón debe de rápidamente responder lo siguiente. Bueno, ¿por qué hay un primer civilismo? Porque más adelante habrá un segundo civilismo, ¿ya? Que es la llamada república aristocrática que veremos en su momento. Y lo segundo se llama primer civilismo porque quien va a gobernar es el partido civil, ¿ya? Es el partido civil. Así que vamos a ir viendo eso poco por poco, ¿ya? A ver, muchachos y muchachas, ya hay muchachas. Vamos a pasar entonces a ver el tema de hoy, que está en la portada. Vamos a hablar del primer civilismo y de los inicios de la guerra contra Chile, que están ligados también a ese partido. Para la próxima clase hablar del desarrollo de la guerra contra Chile, ¿ok? Entonces vamos a observar lo siguiente, ¿ya? Vamos a observar lo siguiente. A ver, les pongo acá en la primera diapositiva esto, el primer civilismo, ¿ya? El primer civilismo es un periodo cronológico que va entre 1872 a 1879. Durante 7 años, ya durante 7 años, el Partido Civil tomó el control del gobierno, ya tomó el control del gobierno, y van a terminar buscando hacer las reformas que ellos proponían que se podían hacer.
Una cosa que creo te comenté la semana anterior, pero es muy importante recordarla ahora, es lo siguiente. ¿Quién es el Partido Civil? El Partido Civil es el primer partido, y esto se lo estoy poniendo acá, te lo estoy recordando en esta diapositiva. El Partido Civil es el primer partido político moderno del Perú, ¿ya? No se olviden de eso. Es el primer partido político moderno del Perú. Es decir, antes del Partido Civil no hubo ningún partido político como los conocemos, ¿ya? No existió alguno. Siempre gobernaron los militares, ya sea por el uso de la fuerza o por el proceso electoral. ¿Por qué no habían partidos? Porque en el mundo entero, te dije la vez pasada, no existían los partidos políticos. Los partidos políticos eran vistos de manera negativa. Y eran vistos de manera negativa, ¿por qué? Porque partido hacía referencia a una parte de la población, es decir, a un grupo de gente, ya un grupo de gente, que se termina organizando para llegar al gobierno y buscar la defensa de sus intereses, ya de sus intereses. Es decir, si somos grandes hacendados, vamos a terminar tomando el control del gobierno y vamos a hacer leyes para que mis haciendas se beneficien. Yo tener más agua, para terminar, por ejemplo, pagando menos impuestos por la exportación y poder vender azúcar, por ejemplo, al mundo, para poder cobrar un impuesto o se anula el impuesto para promover el desarrollo de la producción agrícola en el país, con lo cual se beneficiará el pequeño campesino, pero principalmente los grandes hacendados. Entonces, este grupo de gente se une, se organiza y busca tener el control del gobierno para defender sus intereses. Ya lo diré el profe. ¿Está diciendo que ningún partido político busca los intereses del pueblo? Es que hay que tomar en cuenta algo. Para yo poder llegar al gobierno, ya, yo tengo que tener los votos del pueblo. Entonces, en mi discurso, yo tengo que terminar planteando, sí, yo voy a gobernar para el pueblo, pero en realidad voy a buscar gobernar para mis intereses. Tengo que establecer medidas y leyes favorables al pueblo, lógicamente, ya lógicamente, porque si no, no me vuelven a elegir. Pero hay que tomar en cuenta de que, insisto, un partido era un grupo de gente que busca llegar al gobierno y defender sus intereses. Por eso, durante mucho tiempo, en el mundo entero, los partidos políticos eran vistos negativamente, eran considerados como una facción, como un grupo de gente que busca defender sus intereses, no los intereses de la nación, no los intereses del pueblo, sino solamente sus intereses. Y eso, ¿ya? Y eso es lo que va a terminar generando problemas. Ahora, ¿por qué, profe, si los partidos eran mal vistos, por qué el Partido Civil llega a gobernar? Bueno, lo que pasa, insisto, en la historia todo depende del contexto, del tiempo y el espacio, del dónde y el cuándo y qué pasaba en aquella época. Recuerda que el Perú viene de ser gobernado por mucho tiempo por los militares y sobre todo viene de tener un montón de plata producto de la venta del guano, ¿ya? Producto de la venta del guano. ¿Qué pasó? Los militares tuvieron mucho dinero, pero el Perú no progresó. ¿Ya? El Perú no progresó. Por eso hablamos de la prosperidad falaz. Seguían habiendo grandes brechas sociales. El indio seguía pagando, bueno, dejó de pagar tributo indígena, pero seguía siendo explotado, ¿ya? Toma en cuenta que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres porque el precio de los alimentos subió, pero no los salarios. Recuerda, ya, de que el Perú se pudo industrializar, pero no lo hizo. Y recuerda de que todo dependió del precio del guano. Cuando el precio del guano cayó, nuestra economía cayó también. En ese momento, la gente se sintió, ¿cuál sería la palabra? Desilusionada, ¿ya? O sea, tuvimos la gran oportunidad de crecer, pero quien nos dirigió no terminó llevando a buen progreso nuestro crecimiento económico. Es ahí donde la oligarquía, es ahí donde los ex consignatarios peruanos, donde la plutocracia peruana, donde los hombres más ricos del Perú forman el Partido Civil y lanzan el siguiente discurso, ¿ya? Nosotros somos ricos porque tenemos nuestros negocios. Nuestros negocios los hemos administrado al punto que nos han dado grandes ganancias, ya grandes ganancias. Pero, los militares no supieron administrar las ganancias del país, porque no son empresarios. Si nosotros hubiésemos dirigido el país como manejamos nuestras empresas, de eso hubiese habido más rentabilidad y por lo tanto hubiésemos generado un mayor reparto de la riqueza para todos. Lamentablemente, gobernaban los militares. Ya pasó su tiempo, ya nos terminaron fregando, no pudimos aprovechar bien la oportunidad, pero nosotros podemos llegar al gobierno y mejorar la situación. Insisto, si los militares hubiesen tomado buenas decisiones y la economía hubiese crecido, ya la gente hubiese escuchado a la gente del Partido Civil, la población hubiese escuchado a la gente del Partido Civil y no le hubiesen hecho caso. Pero la gente va a decir, sí, pero tiene razón, los militares nos fregaron, los militares no aprovecharon la oportunidad, que salgan los militares y que entre el Partido Civil. Un discurso que pegó en su momento, en su momento. Ellos, repito,
Son un partido político moderno, ¿por qué? Porque están pensando en eso, en la modernidad. Lo primero que debía cambiar era la administración del gobierno, ¿ya? Insisto, ellos planteaban, y eso es lo que le estoy poniendo al costadito, que el Estado debería ser administrado, ¿ya? Que las instituciones del gobierno y el dinero del país tenía que ser manejado o administrado como si fuera una empresa privada. Ese terminaba siendo su discurso. Repito, yo soy empresario, mis empresas han terminado ganando un montón de dinero, ¿ya? Porque las he administrado bien. Si también administro el Estado de esa manera, entonces todos nos vamos a poder beneficiar. ¿Qué implicaba la modernización? ¿Ya? La modernización implicaba el desarrollo de la industria, el desarrollo de la banca, un Estado más eficiente, menos gente, pero que sepan lo que tengan que hacer, una burocracia profesional. Y ellos decían que el mejor modelo a seguir era el modelo económico de los Estados Unidos, el modelo norteamericano. ¿Por qué les resalto el modelo norteamericano? Porque en esta época, no te olvides tú, que a nivel internacional, ¿qué pasaba? A nivel internacional estamos en plena época de la segunda revolución industrial. Y el país que inició la revolución de la ciencia y la tecnología y que venía teniendo un gran crecimiento económico y una inmensa cantidad de vías de ferrocarriles, y incrementando los mercados para la venta de productos, eran los Estados Unidos, ya no Inglaterra. Inglaterra era un país grande, Inglaterra era un país con muchas colonias, ya con muchos territorios en otras partes del mundo, pero que no tenía la visión de crecimiento que tenía Estados Unidos. Así que el Partido Civil decía, tomemos el ejemplo de los Estados Unidos, ya no el de Inglaterra. Bacán, ya bacán. Profe, interesante lo que dice el Partido Civil, ¿no? Por supuesto que sí, pero una cosa, el papel, entiendan eso, el papel aguanta todo, el chat aguanta todo, el WhatsApp aguanta todo. Ustedes lo saben eso muy bien, chicos, ¿ya? Tú puedes terminar escribiendo por el WhatsApp y puedes terminar diciendo lo que tú quieras, ¿ya? Tú puedes decir, yo soy así, yo soy así, esa persona es así, esa persona es de otra manera. Tú puedes terminar escribiendo una carta diciéndole a una chica o un chico, eres el amor de mi vida y siempre voy a estar contigo 3 semanas después de estar con su amigo. O sea, tú puedes poner en el papel lo que quieras, tú puedes decir en el discurso lo que quieras, otra cosa es la práctica. Y en la práctica era muy difícil ya, de que lo que el Partido Civil decía se pueda cumplir. ¿Por qué? No porque no tuvieran las ideas o no tuvieran las ganas, no había plata. ¿Ya? La plata del guano ya se había acabado, ya se había acabado. Así que por lo tanto, ya tú puedes tener buenas ideas, pero si no tienes el capital para poder invertir o llevarlo a la práctica, no sirve de mucho. Es muy diferente a lo que pasó en la prosperidad falaz. En la prosperidad falaz fue todo lo contrario. Teníamos un montón de plata, pero no teníamos idea de cómo terminar gastando. Por eso lo malgastamos en lujos, pero no se terminó invirtiendo adecuadamente. Fueron dos momentos diferentes. Los militares de la prosperidad falaz tuvieron plata, pero no ideas, y los civiles del Partido Civil tuvieron ideas, pero no plata. Fueron dos problemas diferentes, pero igual problemas al fin y al cabo. ¿Ya? Otro punto más, insisto, ya insisto. ¿Quién es el partido que gobierna? El Partido Civil. ¿Quién es el Partido Civil? El partido de los empresarios, ¿ya? Y por lo tanto, si los empresarios se organizaron para llegar al gobierno, cuando lleguen al gobierno, ellos van a defender los intereses principalmente de los empresarios y sus negocios. No te olvides, es un dato que no puedes olvidar, ¿ya? ¿Quién representa o quién es el Partido Civil? Insisto, son los empresarios, la oligarquía. Recuerda bien ese concepto. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es un puñado de familias ya, de gran poder económico, de gran poder político, y que se dedican a varios negocios. Pueden ser banqueros, pueden ser dueños de medios de prensa, pueden terminar siendo dueños de grande cantidad de ganado para obtener lana en las zonas funiculares. Pueden terminar siendo, por ejemplo, hacendados, dueños de tierras en la sierra, en la costa. Precisamente, ya el Partido Civil está conformado por ellos, por esa oligarquía. Destacando los grandes hacendados de la costa norte y que además eran ex consignatarios o ex comerciantes peruanos del guano. ¿Ya? Por eso les pongo acá en el segundo punto de las características. Representó a la oligarquía nacional, principalmente a los ex consignatarios y a los grandes hacendados. La gente más rica del Perú es la que va a terminar formando este Partido Civil. A ver, profe, ¿por qué me decías tú que ellos tienen buenas ideas pero no tienen mucha plata? Ya, bueno, uno, porque el precio del guano había caído por la presencia de sal. Y dos, porque encima, sí, para mala suerte o para peor suerte, se había producido una crisis económica internacional. ¿Ya? Una crisis económica internacional. Eso, un ejemplo de eso, bueno, el ejemplo lo hemos vivido hace no mucho, ¿ya?
Viene el coronavirus. ¿El Perú de qué depende? El Perú es un país donde la mayoría de la población se dedica a la agricultura y al comercio, ¿ya? La agricultura y el comercio. Este comercio es de diversos tipos, ¿ya? Está la agroexportación, está la exportación de minerales, de varios otros recursos, pero también está, por ejemplo, otro negocio que termina siendo el turismo, ¿ya? El turismo, el sector, el turismo desde afuera, ¿no? Que vienen a ver nuestros centros arqueológicos, nuestras danzas, nuestra comida. Entonces, cuando vino el coronavirus y todos los países se comenzaron a cerrar, ya dijeron, mi gente no puede ir a otro país o gente de otro país no puede terminar viniendo, lo que sucedió es que ese comercio externo se paralizó, porque no nos compraban y porque no podíamos vender, porque no podíamos viajar y tampoco podía venir la cantidad de turismo que había. Se cerraron muchos negocios, ya quebraron un montón de pequeños restaurantes, ya no podían haber grandes aglomeraciones, así que es todo un evento. Los problemas internacionales como el COVID terminaron generando una pandemia, no solo de salud, sino una pandemia económica también. Esto ya fue parecido a lo que sucedió en esta época. Dice acá, donde dice contexto. ¿Qué está pasando? Bueno, primero, salimos de la prosperidad falaz ya con una situación de cojera económica muy fuerte, y además de esto se produce la crisis mundial de 1873 llamada como el Gran Pánico. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Como te decía hace un rato, el país que creció en ciencia, tecnología y demás, fue Estados Unidos, de Estados Unidos. ¿Qué cosa veíamos en los Estados Unidos? Ya no sé si lo has visto en Historia Universal, pero en Estados Unidos lo que genera ello fue una gran diferenciación económica entre empresas, grandes empresas y pequeñas empresas. Las grandes empresas terminaban teniendo dinero para invertir en ciencia, en tecnología, lo que implicaba mayor cantidad de producción, menores costos de producción, ¿ya? Menos precio de venta del producto en el mercado, cosa con lo que no pueden competir el pequeño y el mediano empresario. ¿Qué pasó? En 1873, esas diferencias entre las grandes y las pequeñas empresas terminó generando un terremoto económico, una crisis, ya una crisis como el crack de 1929 que se va a ver luego. ¿Cuál fue la crisis? Pequeñas y medianas empresas que no pudieron competir con las grandes, simplemente se fueron a la quiebra. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Las pequeñas y medianas empresas que no pudieron competir contra las grandes se fueron a la quiebra. ¿Ya? Se fueron a la quiebra. Y a eso se le conoce como el Gran Pánico. ¿Ya? Se le conoce como el Gran Pánico. La economía de los Estados Unidos entró en problemas. ¿Por qué? Porque si las pequeñas y las medianas empresas cierran, mucha gente se queda sin trabajo. ¿Ya? Es difícil que accedan a alimentos que se van a terminar encareciendo. Hay una fuerte crisis económica. ¿Qué va a hacer el gobierno cuando pasa eso? Lo que el gobierno hace es comenzar a poner dinero en el propio país, ¿ya? Es decir, vamos a invertir en construir carreteras, en construir pistas, en hacer obras para que la gente tenga trabajo. Pero yo tengo que invertir mi dinero en mi país, no afuera. Las importaciones de productos de Estados Unidos comienzan a caer y las exportaciones del Perú hacia los Estados Unidos caen también, ¿ya? Caen también. Se van cerrando negocios, gente se queda sin trabajo, las exportaciones caen. El gobierno dependía de las ganancias del guano y ahora han caído. El gobierno depende de la exportación de materias primas y ahora por la crisis mundial también han terminado cayendo. Así que mala suerte, repito, el Partido Civil tiene buenas ideas, pero no hay plata, ¿ya? Pero no hay plata. Y eso nos va a terminar afectando tremendamente. Como dice acá, restringe el gasto público. No hay dinero, no puedo hacer obras, no puedo generar puestos de trabajo. No hay dinero, ya no hay dinero, no puedo comprar armas y eso nos va a debilitar frente a la guerra contra Chile. Y no hay dinero porque la economía mundial está en recesión. Pero es una pregunta, ¿hasta cuándo duró la crisis del año 73? Más o menos hasta el 79, justo todo el periodo de la época del primer civilismo. ¿Ya? Es solo una pregunta, ¿y qué pasó en los Estados Unidos producto de esta crisis? Y la respuesta no es tan complicada. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando alguien pierde, otro gana. Yo siempre le digo el efecto sub y baja nada más, ¿ya? Cuando alguien que estaba arriba baja, otro va a comenzar a subir, ¿ya? Estas pequeñas y medianas empresas, muchas se van a la quiebra. Las que no, terminaron o fusionándose entre ellas, ¿ya? O terminaron siendo absorbidas por las grandes empresas. Se van formando en Estados Unidos monopolios y oligopolios. ¿Qué es un monopolio? Por economía. Es cuando una sola empresa vende, ya vende productos que todos van a consumir. ¿Sabes quién hace un monopolio? Espero recuerdes ese nombre, es la Standard Oil of New Jersey. ¿Ya?
es la empresa petrolera de la familia Rockefeller, ya uno de los empresarios más poderosos de los Estados Unidos. Solo él vendía combustible a toda Norteamérica, formó un monopolio. Un oligopolio es cuando para un mismo recurso hay poquitos vendedores, no uno, pueden ser 5, pueden ser 6, y se reparten el mercado del país para terminar evitando conflictos entre ellos. Eso es lo que pasó, repito, ya las grandes empresas se hicieron monopólicas o oligopólicas y las pequeñas y las medianas o murieron o se fusionaron para intentar sobrevivir y tener una partecita del mercado o fueron absorbidas por los grandes. De tal manera que mientras que la economía de los Estados Unidos se reorganizaba y se reestructuraba, había una crisis mundial y esto fue el contexto en el que vivió el primer civilismo. Insisto, tienen ideas de un Estado moderno, de industria, de banca, tienen ideas de terminar teniendo austeridad en los gastos del Estado, no terminar gastando por gastar, sino que el gasto sea inversión, inversión no gasto, inversión pública, pero las condiciones del momento no terminaron ayudando mucho a que esto se pueda concretar. ¿Ya? Repito, es un periodo de ganas pero sin plata, ¿ya? Ganas pero sin plata, y no se puede hacer mucho sin eso. ¿Ya? Así que recuerden ustedes, este periodo del primer civilismo que va del 72 al 79, se va a terminar diferenciando por dos gobiernos. El primero es el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, como la estamos viendo ahorita en la pantalla, Él va a ser el primer presidente civil del Perú, es el primer presidente que no es militar, y va a gobernar 4 años, de 1872 a 1876, ¿ya? Del 72 al 76. Y el siguiente personaje va a ser Mariano Ignacio Prado, que regresa al gobierno entre 1876 y 1879, ¿ya? Que también veremos en su momento, ¿ya? Ahora, ¿qué más ya hay que tomar en consideración? ¿Qué más hay que tomar en consideración? A ver, cuando hablamos de Manuel Pardo y Lavalle, este es un personaje interesante. Yo la pasada les decía que los principales investigadores de Manuel Pardo y Lavalle dicen que era un hombre encantador. Encantador, ¿por qué? Porque tiene ideas de qué cosa necesita el país para progresar, y cuando alguien hablaba con Manuel Pardo de Lavalle lograba convencerlo, ¿ya? De que lo que decía Pardo era necesario, ¿ya? Es muy hábil para convencer, ¿ya? Para convencer. Manuel Pardo fue el fundador del Partido Civil, y ese Partido Civil ganó las elecciones, como ya habíamos dicho, pero esta victoria se ve momentáneamente frustrada por el intento de golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez. Finalmente la gente mató a los hermanos Gutiérrez y Pardo llegó al gobierno. Entonces veamos qué pasó. Primer dato importante de Pardo. Pardo es el primer presidente civil del Perú. Es el primer presidente que no es militar, ¿ya? Que no es militar. Ahora, sabiendo Pardo eso, sabiendo que es el primer presidente que le arrebata a los militares desde la independencia tras 45 años del control del gobierno, y que ya intentaron no reconocer su victoria e intentaron dar un golpe de Estado, pues no creas que Pardo se va a llevar muy bien con los militares que digamos, ¿ya? Les tiene cierto temor y va a terminar tomando medidas inmediatas contra ellos, ¿ya? Contra ellos. Primero, por eso comienzo su gobierno con esta característica, la característica militar de la época del gobierno de Pardo. Primero, no hay mucha plata. El Partido Civil quiere un Estado moderno, un Estado austero, que gaste lo necesario y que no gaste de más. Él consideraba que el Perú durante la época de la prosperidad falaz había tenido mucho dinero, pero se malgastó mucho dinero en compra de armamento, en mejor pago de salarios de los militares, cuando no hay guerras, ¿ya? Cuando no hay guerras. ¿Qué cosa hizo Pardo? Pardo redujo el presupuesto militar. No hay plata, hay que recortarle a todo precisamente el presupuesto y comencemos con los militares, ¿ya? ¿Qué significa reducir el presupuesto militar? Repito, si antes el gobierno le daba durante un año 200 millones de dólares a los militares, ahora les va a terminar dando 120. ¿Ya? 120. No necesitan tanto porque además no tenemos tanto. ¿Ya? Lo que sucedió a continuación fue complicado, porque si tú a los militares le das menos dinero, entonces no pueden mantener a tanta tropa. A tanta tropa. Lo primero que vas a hacer es reducir el número de militares en actividad. Es decir, si tenemos 50.000 militares, pues ahora pasamos a tener 30.000. Y usa tu lógica. Si hay menos obreros, tienen que haber menos jefes, porque se va a dirigir menos gente. Si hay menos tropas, entonces se va a terminar requiriendo menos oficiales, ¿ya? Menos altos mandos. Pardo tenía eso en la mira, ¿ya?
Pardo lo que quiere es reducir el número de tropas para reducir el número de oficiales. ¿Y por qué quiere sacar a oficiales del ejército? Porque varios de ellos potencialmente podrían intentar dar un golpe de Estado. ¿Ya? Por eso les pongo ahí. Reduce el presupuesto militar, haciendo qué cosa, logrando con eso qué cosa, el paso al retiro de muchos altos mandos militares. ¿Por qué? Porque tiene el temor ya de que hubiese intentos de golpe de Estado en su contra. Bacán, profe. Eliminas a varios, pero no eliminas a todos. Claro, en ese momento el gobierno va a tener que hacer una selección, ¿no? ¿A quién saco? Tengo que sacar a los que tengan un discurso anticivilista, ¿ya? O que digan, no, que solamente los militares gobiernan, no, es, potencialmente pueda mover gente y me vota. Entonces, a ellos los voto, a ellos los voto. A los demás los tengo de acá, los tengo a arroz del cuello, ¿ya? Ellos, esos militares que se han quedado saben de que, así como voté a tu promoción, también te puedo votar a ti, ¿ya? Así que controladitos nada más. Pero eso no es suficiente. La amenaza tiene que tener una acción política, además. Los militares, hasta antes de Pardo, cumplían doble función. Los militares se terminaban encargando de la defensa de las fronteras, es decir, evitar que nos invadan desde otros países. Pero además tenían la defensa del orden interno, es decir, ellos eran como la policía actual, ya la policía actual, ellos terminaban viendo temas de robos, etcétera, temas de jaladores de cartera, eso es lo que ellos también veían. Entonces Pardo dijo, no, 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 a partir de ahora ya no va a ser así. Los militares se encargan únicamente, ya, únicamente de la defensa. De esa manera los militares que podrían dar un golpe de Estado, los terminan llevando bien lejos, ¿ya? Pero, profesor, ¿y quién se encarga del orden público? ¿Quién se encarga de evitar que te roben? Para eso se terminó creando la Guardia Civil. La Guardia Civil es lo que hoy vendríamos a llamar la policía. La policía se encarga del orden público, del orden en las calles, y los militares del orden externo fronterizo. Claro que Pardo pensaba en otra cosa. Si es que en algún momento los militares ya me quieren dar un golpe de Estado porque tienen armas, la Guardia Civil del Partido Civil va a terminar también teniendo armas para poder defenderme en caso de algún ataque. Pardo estaba poniendo sus defensas, sus defensas. También, por lógica, si se reduce el presupuesto militar, se redujo el salario de los militares y se compró menos armas. Se compró menos armas. Insisto, Pardo decía, ¿para qué armas si no estamos peleando con nadie? Lamentablemente, en este periodo que va de 1874 a 1879, en la que Perú, Bolivia, Argentina compran menos armamento, Chile compró más. Ya, Chile compró más. No sabíamos cómo, ya no sabíamos por qué, ya no sabíamos por qué, pero compró muchas armas. Y eso nos va a terminar siendo un problema. Porque cuando estalla la guerra del Guano del Salitre, Chile está mucho mejor armado que nosotros. Ya veremos por qué lo logró hacer. Pero recuerda, Pardo reduce el presupuesto, reduce la compra de armamentos, saca a los militares golpistas, los lleva a las fronteras y la Guardia Civil se encarga del orden público. Es parte de lo que Pardo comenzó a realizar. ¿Estuvo mal? No estuvo mal. ¿Ya? No estuvo mal para nada. Ya no estuvo mal para nada. Lamentablemente, insisto, el contexto no terminó siendo el mejor. ¿Ya? No terminó siendo el mejor. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Ya? Segundo caso importante en la época de Pardo, el tema de los fertilizantes, es decir, el tema del guano y el tema del salitre. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Ya? ¿Qué pasó con esos recursos? Primero, no se olviden, ¿quién es el Partido Civil? Es un grupo de empresarios. ¿Quién conforma a esos empresarios? Los ex consignatarios peruanos que se vieron perjudicados por la firma del contrato Dreyfus de los franceses. Cuando el Partido Civil llegó al gobierno, la casa Dreyfus francesa, achín, ya se morían de miedo, porque los ex comerciantes peruanos ahora son los gobernantes del país, ya. Y decían, ahorita me quitan el negocio peruano, ahorita me quitan el negocio. ¿Pero sabes lo que pasó? Pasó otra cosa muy diferente, ¿ya? Apenas Pardo llega al gobierno, pide una reunión con los representantes de la casa Dreyfus en el Perú. En la casa Dreyfus los esperaba así temblando, uy, me van a quitar el negocio. Pero Pardo muy elegantemente le dijo, señores, el gobierno peruano requiere de ustedes, ya requiere de ustedes. Tenemos una serie de deudas contraídas después de lo que ustedes muy amablemente terminaron pagando por nosotros. Tenemos una serie de deudas contraídas y necesito que por favor me den 2 adelantos de dinero que se va a pagar con la venta del guano futuro, ya, para poder pagar mi deuda externa. La casa de Dreyfus sacó plata de donde no tenía, ¿ya? Y se la dio a Pardo, para que Pardo pague parte de la deuda externa. ¿Por qué hicieron eso? ¿Ya? ¿Por qué hicieron eso?
Repito, la Casa Dreyfus pagó, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso se ganaba, supuestamente, la amistad de Pardo. Pardo no les iba a terminar quitando el negocio porque ahora lo tienen enganchado con esa deuda que les tiene. Y Pardo respetó ese acuerdo hasta el final de su gobierno. Ya cuando estaba por irse, lo fregó, ¿ya? ¿Cómo lo fregó? Dice acá, donde dice Guano, acá, en este cuadrito de acá, donde dice Guano, dice, pide 2 adelantos a la Casa Dreyfus para pagar parte de la deuda externa, ¿ya? Pero dice también, en 1876, ¿ya? Y recuerda que su gobierno acaba en 1876, ya cuando estaba por acabar, Pardo termina firmando un nuevo contrato para la explotación del guano llamado el Contrato Rafael. Ese contrato estableció ya que la Peruvian Guano Company, ya, es decir, que los empresarios peruanos del guano, ya un grupo de empresarios peruanos del guano, liderados por Manuel Candamo, miembro fundador del Partido Civil, también iban a poder vender guano. Es decir, se rompía el monopolio de la Casa Dreyfus. No votan a los Dreyfus, ¿eh? Los Dreyfus van a seguir vendiendo guano, pero la Casa Rafael va a decir, o el gobierno, perdón, va a decir, sí, pero ya no son los únicos. También entra esta nueva empresa a terminar vendiendo una cantidad de guano, ¿ya? La Casa Dreyfus terminó reclamando, diciendo que se había violado el acuerdo de monopolio que venían teniendo con ellos, denunciaron el caso y un juicio internacional. Pero repito, Pardo hizo esta movida recién al final de su gobierno. O sea, es su última jugada para beneficiar a sus amigos exconsignatarios en esta culminación de su periodo presidencial. Esto pasa siempre, y no estoy hablando solamente del presidente. Esto pasa, por ejemplo, con los alcaldes en los municipios, ¿ya? Cuando los alcaldes están ya, por ejemplo, por acabar su periodo de gobierno, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a poner un montón de veredas, ¿ya? Comienzan a parchar un montón de pistas, ¿ya? ¿Por qué lo hacen? Porque de esa manera van a poder inflar el presupuesto y repartir dinero, ¿ya? Y no van a terminar haciendo un montón de obras para beneficiar a cualquiera, sino a sus amigos, a sus aliados políticos o a ellos mismos. Es parte de la política, ¿ya? No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que pasa, ¿ya? Así pasa. Ahora, siguiente caso. Es el tema del guano, ¿ya? Repito, no recuperaron el guano por completo, pero sí una partecita con la firma del contrato de Dreyfus. Les dijeron a los de Dreyfus, no te va a quitar el negocio, pero al final sí lo hicieron. ¿Ya? No te olvides, una parte de el salitre. Ese era el otro punto importante, no te olvides. Guano y salitre son fertilizantes y el salitre era el nuevo producto que había hecho que el precio del guano caiga. ¿Dónde había salitre? Antofagasta, Bolivia y Tarapacá en el Perú. ¿Quién explotaba el guano? Las casas chilenas comerciales y la casa Gibbs inglesa. No te olvides de esos datos, son importantes. ¿Qué pasó? Ya que pasó. El gobierno de Pardo, dio una medida que terminó siendo brutal, ya brutal. Esa medida se llamó la ley del estanco de las salitreras. ¿Qué es un estanco? ¿Ya? ¿Qué es un estanco? Escucha bien porque ese término ya lo hablamos cuando hablamos de reformas borbónicas y te lo voy a mencionar cuando hablemos de Nicolás de Piero más adelante. El estanco es cuando el Estado, el gobierno peruano, termina diciendo, todos los lugares dentro del país, ¿ya? De donde se puede sacar un recurso, todos esos son míos. En este caso es el estanco de las salitreras. Es decir, en todas partes del Perú, de donde se puede extraer salitre, ese lugar no le pertenece a Juanito, ni le pertenece a la provincia, me pertenece a mí. Todas las salitreras son mías. Si alguien quiere sacar mi salitre y venderlo, entonces tiene que negociar conmigo, con el Estado peruano. Yo le voy a entregar la salitrera para que extraiga el recurso y lo venda, pero a mí me tiene que pagar una cantidad de dinero determinada. Eso fue lo que hizo Manuel Paz de la Valle. Repito, hasta ese momento el salitre era de libre uso, pero ahora el gobierno va a decir, todo es mío, negocien. El gran cambio de la época es que gracias al estanco del salitre, empresarios chilenos, la casa Gibbs que venía explotando el salitre en el Perú, lo van a seguir explotando, pero dándole un dinero al Estado, que no era nada despreciable. Y lo segundo más importante es que van a comenzar a entrar empresarios peruanos también en la extracción del salitre. Empresarios que pertenecían al Partido Civil. Hicieron una ley para ellos también entrar a este negocio. Si los chilenos antes pagaban por impuestos, vamos a decir así, por extraer en su salitre, $100.000 al año, pues ahora pagaban 180.000. ¿Ya? El Estado peruano ganaba, los empresarios extranjeros ganaban menos, ¿ya? Y el empresario peruano comenzaba a entrar en ese negocio. Como el estanco de salitre terminó siendo positivo,
Positivo porque tuvieron una mayor cantidad de ganancias, ¿ya? Recuerda que hay alguien que va a terminar poniendo el grito en el cielo. Y ese alguien que puso el grito en el cielo terminó siendo ¿quién? Ya terminó siendo los empresarios chilenos y la Casa Gipsy. Pero como los empresarios peruanos del Partido Civil venían ganando plata, Manuel Pardo decidió hacer algo más agresivo, la nacionalización de las salitreras. ¿Qué significa eso? Que el salitre del Perú solo puede ser explotado, ¿ya? Y vendido por empresarios peruanos. ¿Qué significaba eso? Los chilenos y los ingleses se me van, ya se me van. Eso, que así nomás lo votaban, el Estado puede hacer eso, sí, el Estado puede hacer eso, pero con ciertas restricciones. El Estado tiene que indemnizarte, ¿ya? ¿Qué significa? A ver, el gobierno decía, ¿cuánto cuestan tus máquinas? ¿Ya? ¿Cuánto cuestan tus máquinas con las que has terminado invirtiendo para terminar explotando el salitre? ¿Ya? Bueno, esas máquinas me costaron, señor, 100.000 libras esterlinas. Perfecto, ya, perfecto. Yo te voy a terminar pagando por el local que has construido y por las máquinas, pero no te va a pagar 100.000 por las máquinas. ¿Sabes por qué no te va a pagar 100.000? Porque cuando la compraste valían 100.000, ¿ya? Pero ya han pasado como 8 años. El valor de la máquina ha terminado cayendo. Hay varios repuestos que se tienen que terminar haciendo. Así que en lugar de 100.000 te voy a terminar pagando tu indemnización y tu calladito nomás te vas a tener que quitar. Que el Estado tiene esa potestad. Ahora recuerda, ya repito, cuando se hizo la nacionalización, chao empresarios extranjeros y solo los peruanos van a poder explotar el salitre. De esa manera, la gente celebraba porque el salitre del Perú, ya, los extranjeros no van a explotar más nuestros recursos, pero hay que tomar en cuenta que a los extranjeros les dolió mucho, ya, les dolió mucho lo que estaba pasando. Sobre todo a la Casa Gibbs, porque era la billetona, la Casa Gibbs inglesa. La Casa Gibbs inglesa le dijo al gobierno inglés, oye, ese gobierno de Perú no se está fregando. No me está fregando a mí solamente como empresario, te está fregando a ti, Inglaterra. Escucha bien, ¿eh? Escucha bien, te está fregando a ti, Inglaterra. ¿Por qué? Porque ¿para qué te sirve a ti el salitre en Inglaterra? Te sirve para poder cultivar el suelo, pero te sirve para algo más importante. El salitre combinado con la pólvora sirve para poder hacer municiones, ya, municiones. ¿Y por qué es importante ese dato? Porque en 1871, un año antes que llegue Pardo al gobierno, había nacido un país llamado Alemania. Y cuando Alemania nació, era un país con un gran desarrollo tecnológico, científico, empresarial, pero que no tenía mucho mercado, o sea, no tenía muchos lugares donde poder vender sus productos. Y precisamente, Alemania propuso algo. Alemania le propuso a Inglaterra, oye Inglaterra, ¿qué te parece si ya establecemos un sistema internacional de libre comercio? ¿Ya? De libre comercio, es decir, donde tú Inglaterra, yo Alemania, Estados Unidos, Francia, puedan vender sus productos en cualquier parte del mundo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Alemania? De Inglaterra, su respuesta fue, no, no creo, no deseo. En los lugares donde yo mando, solo yo tengo el control del comercio monopólico. Cuando Inglaterra le dijo que no al sistema de libre comercio de Alemania, Alemania decidió establecer alianzas con otros países formando grupos, ¿ya? Alemania va a crear algo llamado como la Triple Alianza, ¿ya? La Triple Alianza, e Inglaterra crea su grupo llamado como la Triple Entente. Y cuando Europa se comenzó a dividir en bandos, ya en bandos políticos y diplomáticos, también comenzaron a gastar un montón de dinero en preparación militar, en preparar tropas, en comprar armamento y desarrollar tecnología militar. ¿Ya? El salitre, junto con la pólvora, servía para poder hacer municiones. Y en este momento de un periodo llamado como la paz armada, porque era la época de la preparación militar, ¿ya? Recuerda que el salitre era fundamental. Así que, repito, la Casa Gibbs inglesa, en alianza con los chilenos, le va a terminar diciendo al gobierno inglés, si es que nosotros, la Casa Gibbs, no tenemos el control del salitre de Perú y Bolivia, ¿quién te podría proveer del salitre que tú necesitas? ¿Ya? Entonces, le dijo a Inglaterra, Perú te está amenazando, ¿ya? Si te está amenazando, lo que yo creo que deberías hacer, Inglaterra todopoderosa, es simplemente atacar el Perú. Invádelo, ya invádelo. Cuando se propuso eso, comenzaron a haber problemas, ¿ya? Inglaterra estaba así, desnachuradísimo, dijo, ya, pues yo le pego a Perú, que lo invado, que lo invado. Pero en ese instante,
Inglaterra tuvo miedo, ¿ya? Inglaterra sintió el pánico. ¿Profesor de quién? ¿De la gran fuerza militar peruana? No, para nada, el Perú no era nadie como para pegar a Inglaterra, pero el temor de Inglaterra era este. Si Inglaterra atacaba a Perú, Perú solamente podía alzar la mano y decirle a Alemania así, ven, y Alemania iba a venir corriendo a ayudarnos. Alemania ni nos conocía, te lo aseguro, ¿eh? ¿Ya? Pero Alemania lo que quería era mercados donde poder vender sus productos. Y si el Perú se comprometía a abrir el mercado peruano para el acceso de productos alemanes, y esta era la puerta para poder vender en toda América Latina, Alemania sin duda iba a venir a ayudarnos. Así que Inglaterra dijo, pucha, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Qué hago? Si ataco al Perú, podría incitar a que Alemania entre al mercado americano y no me conviene. Por eso mismo Inglaterra dijo, oh, Casa Gibbs, una pregunta. ¿Quiénes son tus aliados comerciales? Ah, los comerciantes chilenos. ¿Y Chile tiene algún problema con el Perú? Bueno, sí, con Perú y con Bolivia. Chile tiene la intención desde hace años de expandirse hacia el norte, justo hacia donde está el Salitre. Entonces Inglaterra dijo, fácil, papi, ¿ya? Tú vas a ser mi intermediario. Yo le voy a vender, dile a Chile que yo le voy a terminar vendiendo armas, ¿ya? Armas a bajo precio y en cómodas cuotas. Que Chile le haga la guerra a Bolivia y a Perú, se quede con sus territorios y que el Salitre que extrae ahí solamente me lo vendan. ¿Ya? Tú vas a ser el garante de eso. Así que la Casa Lib se encargó de hacer ese tema. Así que en ese proceso, habría que tomar en cuenta esta época en la que Perú, Bolivia y Argentina compraban menos armas y Chile comenzó a comprar más. Ya comenzaba a tener ese objetivo. A eso suma otra cosa, para que lo que yo te digo todavía se ajuste más, ya se ajuste más. Durante este periodo se va a terminar firmando un acuerdo que está en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Es el Tratado Benavente-Ribagüero. Así se llama, el Tratado Benavente-Ribagüero. También llamado como el Tratado Secreto de Mutua Defensa entre Perú y Bolivia. ¿Ya? ¿Qué había pasado? En 1872, eso le dice 73, en 1872, Chile le había arrebatado a Bolivia la mitad de sus costas, e intentaba arrebatarle la otra mitad de la zona de Antofagasta. Bolivia temeroso, chileno, Bolivia le pidió apoyo a dos países, a Perú y a Argentina. Le dijo, vamos a hacer una unión de los tres, ya, como una forma de amenazar a Chile. Si Chile me quiere pegar, entonces yo le voy a decir, aquí están mis amigos, conmigo no te metas, ya, conmigo no te metas. Ya. Permíteme un ratito, voy a conectar la computadora que se me está acabando la batería. Un segundito, por favor. Sigamos, ya sigamos. Lo que va a terminar, haciendo Chile frente a esta propuesta de alianza entre Argentina, Bolivia y Perú fue dos cosas. Primero, Bolivia tiene a Perú y Argentina como perfecto. Yo también voy a terminar buscando a mis amigos. Chile hizo una alianza con Brasil. Entonces, América del Sur comenzó a establecer dos bloques, el peruano-boliviano por un lado y el chileno-brasileño por el otro. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Chile tiene un problema. Chile tiene al norte Bolivia, más al norte Perú, y al este tiene Argentina. Chile está rodeado. Pero, había un problema. Muchos de los países de América del Sur todavía venían teniendo problemas fronterizos. O sea, reclamaban más territorios de los que tenían hasta ese momento. ¿Ya? Lo que pasó es que Argentina, Chile le pensó, ¿no? Y se dio cuenta que había un problema no resuelto de límites territoriales con la Argentina. Chile con Argentina. ¿Cuál era ese territorio? En el sur de ambas regiones había una provincia llamada Patagonia. Y la Patagonia era un territorio controlado por parte. La Patagonia era un territorio controlado por Chile, pero que Argentina reclamaba como suyo. ¿Qué cosa es lo que dijo Chile? ¿Ya? Chile dijo, mira, le regalo, Argentina, te regalo Patagonia, pero siempre y cuando tú ya no tengas ningún tipo de conflicto conmigo. Tú no me tienes que reclamar territorios y por lo tanto tú y yo no tenemos ninguna bronca, no tendríamos por qué pelearnos. O sea, le está diciendo, tú Argentina no me tienes que atacar. O sea, tu alianza con Bolivia y con Perú no tiene por qué ser. Y segundo, para asegurar el caso, aquí está Chile, aquí está Argentina,
y aquí está el Brasil, ¿ya? Así que, sin tener que decirle nada, ¿ya? Chile le está diciendo a Argentina, si tú, Argentina, me atacas a mí, Brasil te ataca por la retaguardia. Y tienes que tomar en cuenta algo. Brasil es o más grande del mundo. Es el país más grande de América del Sur. Y si el país más grande te ataca por la retaguardia, hay de ti, por esa retaguardia. Entonces, Argentina decidió ya no meterse en la bronca entre Bolivia y Chile. Es más, Argentina, para zafarse del caso, dijo, mira, ¿sabes qué, Bolivia? Yo no voy a ser parte de tu alianza porque yo tengo problemas no resueltos ni límites contigo, mientras que con Chile ya los resolví. Ese fue su pretexto para no meterse en el grupo. Pero repito, ¿por qué no se metió? Porque Chile le entregó Patagonia y porque Chile se alió con Brasil amenazando a Argentina. ¿Ya? Así que solamente quedaba la alianza Perú-Bolivia contra Chile. ¿Ya? Contra Chile. Segundo dato importante, ¿ya? Segundo dato importante. En esta época, como Perú siguió siendo amigo de Bolivia, a pesar de que Argentina se había terminado retirando, ¿qué pasó? En 1874-75, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle del Perú logra convencer al gobierno boliviano de lo siguiente, ¿ya? Le va a decir, soy Bolivia, ¿ya? ¿Quién es tu enemigo? ¿A quién le tienes miedo tú? A Chile. ¿Y quiénes son los que terminan vendiendo, extrayendo y vendiendo el salitre de Bolivia? Chile, ¿ya? ¿No crees que es absurdo, ¿ya? De que teniéndole miedo a Chile, Chile está explotando sus recursos, ¿ya? Lo hizo pensar, ¿no? Entonces, Pardo le dijo, mira, vamos a lo siguiente, ¿quién es tu amigo? Tu amigo soy yo, ya tu amigo soy yo. Yo he votado a los chilenos de mi territorio para explotar el salitre. Pues, ¿qué te parece si, ya, qué te parece si los empresarios peruanos también entran a Bolivia para poder explotar el salitre? Y de esa manera rompemos el monopolio que maneja Chile hasta ese momento. El gobierno boliviano, por mantener a Perú como amigo, firma el acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Dice acá, el Estado, ya, el Estado peruano apoya el ingreso de empresarios a la explotación salitrera en Perú, votando a los chilenos, y en Bolivia, compitiendo con los chilenos en el territorio. Chile comienza a ver a los empresarios peruanos y al Partido Civil como una amenaza, ¿ya? Pues están votando en un lugar, están comenzando a competir en el territorio boliviano, lo pueden sacar en Bolivia en cualquier momento. Así que Chile ya no solo tenía fichada a Bolivia, también nos tiene fichada a nosotros. La causa de la guerra del guano del salitre más adelante termina siendo eso, es una lucha de grupos empresariales por el control del salitre, ¿ya? Que te estoy intentando explicar acá, que aparte de toda una maraña de intereses, ¿ya? No te olvides. A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Un segundito, por favor, cerrar la ventana porque me están matando serenata. Sigamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Repito, mira lo que tenemos acá. El Perú firma una alianza defensiva con Bolivia ante la expansión chilena. Lo que Bolivia, que quería hacerle entender a Chile que tiene un amigo bueno como el Perú, Bolivia terminó en Europa, ya en Europa, dando a conocer ese tratado, ya, para que se publique en una revista de diplomacia, y así Chile se entere, ¿no? Y quería, uy, no, el tema que Bolivia está un poco fregado porque es amigo de Perú. Así que pero te digo que el tratado era supuestamente secreto. Argentina debió firmarlo, pero no lo hizo, uno, porque Chile le cedió Patagonia, y porque tenía un ataque brasileño. Eso último fue pregunta de examen de admisión hace años en San Marcos. Otro punto importante del gobierno de Pardo es el tema de la educación. El tema de la educación. El gobierno de Pardo va a terminar dando un reglamento general de educación pública, es decir, una reforma educativa. Ya vamos a ponerlo así. En esa reforma educativa, Pardo terminó planteando establecer la educación primaria gratuita para varones, a nivel nacional. Pero, lamentablemente, como les pongo ahí, esto fue solo hecho de manera parcial, ¿ya? ¿Y por qué fue solo parcial? Porque fue solamente hecho en parte, ya hecho en parte. Mira, la respuesta es bien simple. La educación no se pudo dar de primero a sexto grado porque era muy costosa. O sea, no es una cuestión de decir, es una cuestión de poner presupuesto para eso. Hay que construir muchos colegios porque ahora van a haber muchos alumnos. Y no solamente es construir colegios, es tener suficientes profesores para que puedan enseñarse, y no se venía teniendo por completo, ¿ya? El presupuesto, inmobiliario, pizarras, tizas, transporte, sueldos, es muy grande, y el gobierno peruano, como te dije, no tiene mucha plata. Hubo intención, pero no suficiente. ¿Se construyeron colegios? Sí, pero solo en las principales ciudades del país.
llámese Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Cusco, Arequipa, Lima, ya, Huaraz, ya, Puno, pero no se construyó en las provincias, ya, en las provincias. En las ciudades sí, en las provincias no. Oye, te están mirando, no, yo no hablo. Y vamos a aparecer en clase intempestivamente. Ya, entonces, cosas de la nueva virtualidad. Entonces, tomen en cuenta que no se pudo terminar haciendo la educación para todos. Se construyen, repito, colegios en las ciudades, pero no en las provincias. Y menos en la zona rural, menos en la zona del campo, menos donde están los agricultores. Así que la gente, la población indígena, ya, campesina, se terminó quedando sin trabajo. Ya, se terminó quedando la población, la población campesina ya se va a terminar quedando sin acceso a la educación, ya, sin acceso a la educación, y eso va a terminar generando problemas, una división social muy grande entre los que pueden beneficiarse de la educación y los que no pueden, y los que el gobierno no quiere beneficiarlos, ya. Primer dato. Segundo dato, ya, segundo dato. Pardo decía, no tenemos plata, porque era una cuestión real, no tenemos plata. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para poder tener dinero? Pardo dijo, fácil. Durante el virreinato, el Perú fue un país minero, ¿ya? Fue un país que vivía de la minería. ¿Por qué no seguimos siendo un país minero? Yo esto te he dicho antes. El problema es que para poder tener minería, no era suficiente tener minas, sino que además de eso necesitabas, ¿qué cosa? Necesitabas, Mano de obra. necesitas mano de obra, pero además de la mano de obra, como dice Albert Sibiricen, ¿ya? No solamente es esto, sino que además de eso requieres mercurio. Espero se acuerden. Tú sacabas plata de las minas de Potosí, pero lo tenías que purificar con mercurio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El mercurio se había agotado. No había mercurio, nos jodimos, no había mercurio, ¿ya? Pero les dije también hace varias semanas esto. ¿Dónde había mercurio? En España había mercurio, pero España no nos quería vender porque era nuestro enemigo, pues después de habernos independizado. Ahora, el mercurio siguió siendo escaso en todo el mundo, pero ya para esta etapa de la segunda mitad del siglo XIX, segunda revolución industrial, nuevos avances en ciencia y tecnología, lo que pasó es que se encontraron nuevos métodos para purificar la plata, para purificar los metales. Entonces, ya el Perú dijo, pues bueno, pues vamos a darle la minería nuevamente, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Necesitamos no solamente mano de obra, ¿ya? O sea, necesitamos solamente el trabajador minero, necesitamos al ingeniero de minas, que me diga cómo terminar extrayendo, dónde está la vena, cómo purifico. Ese era un conocimiento muy especializado en la época. ¿Quién tenía eso? Eso no lo teníamos nosotros. Eran ingenieros norteamericanos, europeos. Los ingenieros de minas son muy poquitos hasta ahora en el mundo. Ganan un montón de plata. Por si acaso, si quieres ganar plata, hazte ingeniero de minas. ¿Ya? Vas a estar bien metido en la mina 20 días por una semana de descanso, pero ganas mucho dinero. ¿Ya? El ingeniero de minas era muy... El gobierno dijo, fácil, ya fácil. En lugar de intentar traer ingenieros al Perú, ¿por qué no creamos una escuela para preparar ingenieros de minas? ¿Ya? De esa se dio paso, ya lo que le estoy poniendo acá, la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas del Perú, ¿ya? ¿Y cuál es la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas del Perú? Esta de acá, ¿ya? Ahí te estoy poniendo un escudo, ¿ya? ¿Alguien conoce qué cosa es eso? ¿El escudo de tu universidad es eso? A ver, pónmelo, a ver si estás vivo. ¿Alguien sabe a quién le pertenece ese escudo? No está facilita, porque no lo dice. La UNI, ya, es el escudo de la UNI. La UNI acá mismo dice, mira tú dice 1876, época del gobierno de Manuel Pardo, ya. Ahí se fundó lo que hoy es la UNI, pero que nació como Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. ¿Qué hace el ingeniero civil? A ver si alguien quiere estudiar ingeniería civil. ¿Qué hace el ingeniero civil? El ingeniero civil construye puentes, caminos, carreteras, la gran infraestructura. Y el ingeniero de minas, esto te sirve para llegar a la mina. Y el ingeniero de mina, el que va a terminar haciendo todo el proceso para extraer el mineral, purificarlo y poder utilizarlo. Eran complementarios. ¿Quién va a ser el primer director de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas? Acá dice, ¿ya? Es Eduardo de Javich. No sé si alguien conoce dónde queda la Universidad de Ingeniería, espero que alguna vez hayan ido, ¿ya? Yo creo que Álvarez Ibiriche conoce ya la UNI. Ya, ¿no? Ya, tu hermana se graduó en la UNI.
¿ya? O sea, ella es de San En Marcos, la San pero la Marcos. graduación, sí, pero la graduación del colegio se hizo en uno de los locales de la UNI, ¿ya? No sé si te Nada, no me explico. invitó. Se votó mi Ah, ya, hermano. no, no te quieres, pues, hasta ahorita. Ya, mándale saludos a tu hermana, ya que ha sido mi alumna, por si acaso, no es que no piense en otra cosa, ¿no? Ya, ha sido mi alumna, la quiero mucho, ¿ya? Dile que va a ser mi baby shower y que me mande regalo y que organice su promo, por si acaso, ¿ya? Ahora, ese Alessandro se vacila, como que la salud de su hermano, porque no lo conozco, se ha sido mi alumno, ¿ya? No puedo contar más cosas, ¿no? A ver, Lo mismo dice de todas, profe. ya, a ver, regresando al caso. Si aquí está la uni, aquí hay una avenida principal que se llama Javich, ¿ya? Eduardo de Javich por el director de esta casa de estudios, ¿ya? Pero hay un problema, ¿ya? Pregunta, ¿cuánto dura, ya, una carrera profesional? O sea, alguien que se quiere graduar de una carrera, ¿cuánto tiempo tiene que estudiar? Ya, acá me está poniendo Álvarez, creo que ha respondido rápido. 5 años en promedio, ya me dice de la Cruz, Santa Cruz, me dice Álvarez, Rafael. 5 años en promedio, y eso, ¿ah? Ya, y eso. Son 5 años, si terminas la carrera en tus 5 años, pueden ser 6, pueden ser 7. Entonces, crear la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas no me va a dar un resultado inmediato. O sea, recién de acá a 5 años tendremos ingenieros. De acá a 5 años tendremos ingenieros. Entonces, esta propuesta de crear lo que hoy es la UNI era una propuesta a mediano plazo. ¿Ya? Iba a terminar ayudando a explotar la minería, pero dentro de algunos años todavía. Acá me dicen, profe, en privada en 3 años más o menos. Sí, porque puedes ir adelantando cursos, pero no creas que no es lo mismo la Universidad César Vallejo que la UNI. ¿Ya? No es lo mismo, no es lo mismo la Universidad Continental que San Marcos, que no se llama Vallejo. ¿Ya? Por si acaso un dato más, la UNI no estaba donde actualmente está. La UNI estaba al costadito de San Marcos. San Marcos no estaba donde actualmente está. En la otra esquinita estaba la Escuela de Ingenieros Civiles y Civiles. Ya estaban juntitas. Ya. No solamente eso, sino que también se crea la Escuela de Ingenieros Agrarios. No te olvides, ¿quién está gobernando el país? El Partido Civil. ¿Quién representa el Partido Civil? A la oligarquía. ¿Quiénes son la oligarquía? Los exfuncionarios y los grandes asignados. Los grandes dueños de tierras van a comenzar a traer ingenieros norteamericanos, ¿ya? A una escuela para que enseñen obras de irrigación, técnicas novedosas de cómo comenzar a cultivar en el país, ¿ya? A cultivar en el país. Por esa misma situación, ¿ya? Por esa misma situación, es que aparece esta escuela de ingenieros agrarios también, lo que vendría a ser la Grena Bolivia. Pregunta para Ledesma. Ledesma, ¿qué estás viendo en la computadora? Que veo a través del reflejo de tus lentes que estás viendo otra cosa que no es el curso. No, profesor, estoy viendo el curso. No, mi Allá, computadora está allá, medio mal y se la... allá, allá. Yo vi una X ahí. Ya, no sé qué estás viendo tú. Se equivoca, se equivoca. Ya lo que se movía, no sé qué estás viendo tú. A ver, siguiente caso, la reforma universitaria. ¿Ya? La reforma universitaria en San Marcos. Ya en San Marcos. Profe, ¿qué pasó ahí? Vuelvo a insistir, vuelvo con conceptos que te he dicho. El Partido Civil es un partido moderno. Considera que el Estado tiene que ser manejado como una empresa, ¿ya? Y debe ser austero. Es decir, debe gastar menos, pero gastar eficientemente. Por lo tanto, yo debo tener profesionales que administren el gasto, que administren adecuadamente ya los recursos del gobierno. Eso solamente lo puedes hacer con profesionales. Ya con profesionales. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de profesionales necesito? Bueno, si van a manejar dinero, tienen que ser administradores. Si van a manejar políticas, medidas del gobierno, tienen que ser personas que hayan estudiado ciencias políticas. Ciencias políticas es una carrera, muchachos, por si acaso, ¿no? Ciencias políticas no es ser político, necesariamente. Ciencias políticas no es ir a florear a la gente. Ciencias políticas implica conocer la estructura del Estado. ¿Cuáles son las funciones del presidente? ¿Cuáles son las funciones de los ministros? ¿Cuál es la función de los alcaldes? ¿Cómo se puede hacer dando más rápido los recursos de uno a otro? Eso es ciencias políticas. Y eso es lo que se va a crear en San Marcos. Pardo crea en la Universidad de San Marcos dos facultades, dos escuelas. La Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Ciencias Administrativas. ¿Para qué? Para que los profesionales que salgan de ahí pasen a trabajar al Estado, con profesionales que conocen la administración pública, la administración del dinero y la administración de los gobiernos.
Y por otro lado, otro grupo de gente que estudie para que termine explotando las minas. Repito, eso no dura 2 años, ¿ya? Eso van a sacar profesionales de acá 5, ¿ya? De acá 5. Eran medidas importantes, pero a mediano plazo, y la cuestión es que la plata no alcanzó como para que la gente soporte, para que las medidas del Partido Civil tengan resultados, ¿ya? Tengan resultados. Así que hay que tomar eso en cuenta también. Buenas ideas, poca plata, ¿ya? Poca plata. Siguiente dato, ¿ya? Siguiente dato. En el aspecto cultural, ¿ya? En el aspecto cultural. Dice, ya dice, durante el gobierno de Manuel Pardo hay un personaje que va a destacar y mucho, y espero lo hayas escuchado. Lo debes haber escuchado en literatura, lo debes haber escuchado en lenguaje, lo debes haber escuchado en historia de los documentos, y su nombre es Ricardo Palma, ¿ya? Hay una universidad con su nombre, Ricardo Palma, ¿ya? Ricardo Palma. ¿Alguien recuerda cómo lo llamaban a Ricardo Palma? Tenía un apelativo, una chapa. ¿Alguien se acuerda cómo le llamaban a Ricardo Palma? Ahí están poniendo, ¿ya? El bibliotecario mendigo, ¿ya? Esa era su chapa, ¿ya? La pregunta es ¿por qué? Ya, la pregunta es ¿por qué? Eso ya es después, ¿no? Después de la guerra contra Chile, en la que Chile saqueó e incendió la Biblioteca Nacional, él va a terminar pidiéndole a embajadas y a intelectuales peruanos que donen sus libros y donen su biblioteca en favor de la Biblioteca Nacional, ¿ya? No porque le gustaba leer solamente, ¿ya? Está gestionando, él era director de la Biblioteca Nacional y tenía que conseguir libros para una biblioteca que había perdido la mayoría de sus textos. Pero Palma, antes de ser el bibliotecario mendigo, ya era un intelectual reconocido, ¿ya? Acá me está poniendo Karen. Profe, él creó la biblioteca en Perú, creo no, la biblioteca ya existía. Lo que él va a hacer es reconstruirla después del saqueo e incendio de los chilenos, ya después de la guerra contra Chile, pero eso es nuevo. Palma llega a ser presidente o director de biblioteca porque era un intelectual muy reconocido. Él escribe un texto, ¿ya? Que se llama Las tradiciones peruanas, ¿ya? Yo supongo que en literatura alguna vez desde la primaria les han hecho leer algo de las tradiciones peruanas, ¿ya? Si no, es bien bonito, ¿eh? Ya es bien bonito las tradiciones peruanas. Son cuentos cortitos, ¿ya? De 2 páginas, 5 páginas, algunos, 10 tal vez, pero que hablan de varias cosas de la Lima colonial sobre todo, ¿ya? Las tradiciones peruanas de Palma. Por eso les puse en la primera página, ¿ya? En la primera página les puse acá una portada, ¿ya? De 1893, una portada antigua, ya, de las tantas ediciones que he tenido las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ya. Es seguramente el intelectual más destacado de la época del primer civilismo y que luego va a ser político también. Ricardo Palma escribe las tradiciones peruanas, pero también está, por ejemplo, Antonio Raimondi. Antonio Raimondi era italiano y profesor de la Universidad de San Marcos. Y el gobierno de Pardo le termina dando una misión. Su misión fue viajar por todo el país. Esa fue su misión, viajar por todo el país. Y terminar tomando apuntes y hacer dibujos de botánica, de plantas, de zoología, de animales, de mineralogía, de hidrología. Y todo esto se terminó juntando en un libro llamado El Perú. Del Perú. Alguna vez debes haber escuchado el nombre de Antonio Raimondi. Espero que recuerdes. En la cultura chavín, por ejemplo, recuerden que se hablaba de la estela de Raimondi, ¿ya? Porque Raimondi encuentra esto en la zona de Chavín. Espero que alguien se acuerde de eso que te conté alguna vez. Él llega a una casa, pide que le vendan un plato de comida, le terminan diciendo ya, que vamos a terminar dando la comida, contra que nos pagues, y la mesita en donde lo hacen sentar es una mesa de piedra, y cuando él termina tocando la parte de abajo de la mesa, pues venía teniendo relieve, y cuando pidió que paren esta piedra, era la famosa estela de Raimondi que aparece el dios de los bárbaros de Ayacucho, ¿ya? Así que él pagó por la piedra, se la trajo a Lima, y es precisamente lo que conocemos como la estela de Raimondi. Por otro lado, ¿qué más conoce Raimondi? Espero que hayas escuchado la puya de Raimondi, ¿ya? Una planta así alargada que se termina teniendo en la zona de la cuna, ¿ya? Que cada 100 años da una florcita, ¿ya? Y después se muere, ¿ya? La planta de los 100 años también se le dice. Así como está Raimondi con el texto del Perú, Palma con las tradiciones peruanas, también está Mariano Felipe Pasolán con el diccionario histórico-bibliográfico, Manuel de Hidrosola con documentos históricos que saca de la biblioteca. Así que comienza a haber mucha importancia, influencia en la producción de investigaciones, ¿ya? Un dato más, aquí está al costadito, dice, se organiza el primer censo de la República en 1876. Este no es un dato tan correcto, y te explico. O sea, por si no es dato correcto, ¿por qué lo pones? Te explico. ¿Qué es un censo? ¿Ya? Tú lo sabes, ¿eh? Porque ustedes han vivido censos, ¿ya?
Un censo es cuando el gobierno, ya con el gobierno, comienza a levantar información. Cuánta gente vive en el país, cuánta gente vive en una provincia, en un distrito, en una calle, a qué se dedican, si su casa propia es alquilada, de qué material es, etc. ¿Ya? Ese censo es un levantamiento de información. Hasta antes de 1876, quien hacía el censo era la iglesia. ¿Ya? La iglesia es la única que sabía cuántos nacen, cuántos mueren. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes, cuando tú nacías, te bautizaban, por si te morías rápido. ¿Ya? Y cuando tú morías, ¿ya? Cuando tú morías, te hacían precisamente la extrema unción y te velaban cerca de la iglesia o iba un sacerdote. De la manera que la iglesia es la única que tiene ese tipo de datos. La iglesia manejaba la información y se la vendía al Estado. Ahora, por primera vez, gobierno peruano, gobierno civil, se establece el primer censo hecho por el gobierno, ¿ya? Por el gobierno en la historia de la República Peruana, ¿ya? Además, se va a terminar promoviendo el arte. Dice acá se funda la Escuela de Bellas Artes. No sé si lo conocen, está cerca a Palacio de Gobierno y esa termina siendo la portada. Esta portada es hermosísima, es hecha de piedra. Y espero que acá vean algunos símbolos. No solamente vienen teniendo columnas ya de tipo dóricas de la época de Grecia, sino mira esto que está acá entre las piedras. Mira esta imagen que te estoy resaltando acá en el cuadradito. ¿Alguien sabe qué cosa es eso? Lo que tiene una pantalla relativamente grande y puedan ver. ¿Saben qué cosas son esas imágenes que te he resaltado ahí en cuadraditos? ¿No? A ver, me dice que no, no sé si alguien la conoce. Es una imagen andina, es una imagen andina. A ver, Karen, que todavía no devuelve al colegio el sinófono, creo que se llama, para poder devolver los recursos al APU, ¿ya? Si alguien se acuerda. O sea, se llama Incafarma. No se llama Incafarma, Incafarma también termina utilizando ese símbolo, pero se llama chacana, ¿ya? La chacana es un símbolo andino, un símbolo andino. Se supone, si tú lo terminas cortando así a la mitad, ya vamos a poner acá, vamos a intentar a ver cómo está mi pulso, ya, supongo que mejor que el tuyo, ya, pero acá mira tú, tienes como una suerte de escalerita, ya, de 3 niveles. ¿Y cuáles son esos 3 niveles? El, el Ucupacha, el mundo de los muertos, el Caipacha, el mundo de los vivos, y el Anampacha, el mundo de los dioses celestiales, ¿ya? O sea, esa figura andina va a ser representada en este tipo de imágenes. Es interesante, ya que el gobierno haya promovido cultura con la Escuela de Bellas Artes. Insisto, el gobierno de Pardo acaba, ya, porque tiene que acabar, ya, porque tiene que acabar. Cuando el gobierno de Pardo acaba, ya, la pregunta ahora, ¿quién va a ser el nuevo presidente? El Partido Civil, que era un partido organizado, tiene una disputa al interior del partido y escogen como candidato a Mariano Ignacio Prado. Le pongo que Mariano Ignacio Prado gobierna por segunda vez. ¿Por qué? Porque recuerden que él es el que inició la guerra contra España y después lo sacaron. ¿Ya? Y ahora Prado llega al gobierno por segunda vez a través del Partido Civil. Lamentablemente, él termina encontrando la crisis económica que te mencioné. Continuaba la crisis internacional, la paralización de exportaciones, la paralización de inversiones, la situación no era para nada buena. El gobierno de Prado, ante la crisis económica, ¿qué cosa dice? Bueno, ¿qué cosa dijo? ¿Qué cosa hizo? Nuevos impuestos, ¿ya? ¿Impuesto a qué? Impuesto a la minería. Como la minería comenzó a crecer, ¡pah!, le comenzó a quitar dinero. Y comenzó a restablecer la contribución personal. La gente dijo, uy, no, el tributo indígena, maldito gobierno, usen nosotros, nos explote, etc. Está muy molesta. Cuando la gente está molesta contra el gobierno, un montón de políticos y de partidos y de grupos políticos van a intentar aprovechar la situación para poder sacar ventaja, para poder decir, yo soy el líder del pueblo, para criticar al gobierno que se está equivocando. Ese alguien terminó siendo Nicolás de Piérola. ¿Ya? Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, ex ministro del presidente Walter, ministro de Economía, va a terminar planteando un par de cosas. ¿Ya? Un hecho especial. ¿Te acuerdas que el Perú se ha mechado con los chilenos porque los ha quitado de la exportación de salitre? ¿Te acuerdas que los chilenos estaban aliados con la Casa Gibbs? ¿Ya? ¿Te acuerdas que la Casa Gibbs le dijo invade el Perú? Bueno, Inglaterra terminó trayendo un barco de guerra que lo puso frente al Callao. ¿Ya? Un barco de guerra amenazante frente al Callao. Ese barco se llama el Talismán. ¿Ya? El Talismán. La población le decía al presidente Prado, Prado, no seas cobarde, ya, agarra un barco de la Marina de Guerra y persigue ese barco y bótalo, porque está amenazando nuestra soberanía. Prado decía, pucha, pero si yo lo ataco, ya, entonces Inglaterra se nos viene encima porque va a tener el pretexto para atacarme. Entonces Prado decidió no hacer nada. Los pirolistas fueron al Callao, ya, fueron al Callao,
tomaron el Huáscar, ya, tomaron el Huáscar, persiguieron a la embarcación del Talismán y la botaron del Perú. ¿Sabes cómo quedaron los pirolistas? Los pirolistas quedaron como los valientes que terminaron defendiendo la honra y la soberanía nacional. ¿Ya? ¿Sabes cómo quedó Prado? Como un maricón. Esa es la palabra adecuada. ¿Ya? Podría decir, ¿ya? Vender tu madre. ¿Ya? Así, no haber defendido la soberanía, que la situación se puso así. Piero la quedaba, ya Piero la quedaba, los periodistas quedaban como los defensores de la soberanía ante esa amenaza de las embarcaciones inglesas, y Prado quedaba como el maricón cobarde que no había terminado haciendo nada, ya. Es un punto a favor, maricón, así como con ese énfasis que está diciéndole después el maricón, ya. Ahora, repito, es la primera vez que le comienzan a decir eso a Prado, pero se lo van a decir repetidas veces. Segundo caso, ya, segundo caso. Como los pirolistas habían quedado como los hombres que habían votado a los ingleses, y Piero era como maricón, que no había hecho nada, ya. Entonces los pirolistas creyeron que tenían la posibilidad de dar un golpe de Estado. Y los pirolistas intentan un golpe de Estado en lo que acá se llama como el motín de Santa Catalina, ¿ya? De Santa Catalina, ¿ya? Bueno, para mala suerte de ellos, ese motín de Santa Catalina no funcionó, ya Prado siguió en el gobierno, pero insisto, Prado ya tiene una imagen en crisis, una crisis económica, no haber enfrentado a los ingleses, así que su imagen está en decadencia. Peor todavía cuando comienza la guerra contra Chile. ¿Ya? Chile invade Bolivia, el Perú se mete, ya vamos a ver eso, y vamos a ver qué cosa hizo el maricón de Prado después, ¿ya? A ver, vamos a ir, vamos a ir. Vamos al siguiente punto entonces, que es la guerra contra Chile. En esta clase solamente vamos a hablar de los eventos iniciales de la guerra contra Chile. En la próxima clase vamos a ver el proceso de la guerra. El proceso de la guerra. Dice acá. La guerra contra Chile, a mí me gusta mencionar primero de que tiene diferentes denominaciones. ¿Ya? La guerra contra Chile, yo prefiero llamarla, ese es el nombre más general, la guerra contra Chile. No es la guerra con Chile, porque no peleamos junto a Chile, ¿ya? Peleamos contra ellos. ¿Ya? La guerra contra Chile se le llama como la guerra del salitre. Y a mí me gusta ese nombre, porque el conflicto que enfrenta a Chile, Bolivia y Perú es el control del salitre. Es el control del salitre. Otros autores, como Jorge Basadre, lo llaman la guerra del guano y el salitre, porque en el Tratado de Ancón se le da a Chile 1.000.000 de toneladas de guano, lo cual también es un recurso importante. Pero en realidad el fondo de la guerra era el salitre y se sumó el guano. Otros autores lo llaman como la guerra del Pacífico. Y a mí sí eso me indigna, ¿ya? Es una forma de conocerlo, pero me indigna. Porque en realidad la única gran guerra del Pacífico es la guerra entre entre Estados Unidos y Japón, ¿ya? Y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una guerra entre grandes potencias. La guerra entre Perú y Chile ya era un chiste en comparación a eso, ¿ya? Pero bueno, la guerra contra Chile, que va a durar 4 años, del 79 al 83, tenía varios motivos, ¿ya? Tenía varios motivos. Primero, ¿cómo se encontraba el Perú? Ya he dicho, era un país en bancarrota, era un país que perdió la oportunidad de las ganancias del guano, ¿ya? Y que además de eso, tenía el problema de la crisis internacional, del gran pánico y encima además, una paralización de su economía y conflictos internos. Los pirolistas se quieren tumbar a Prado, los militares se quieren tumbar a los civiles, un caos total, ¿ya? Un caos total. Encima, el gobierno compraba menos armas y estábamos menos preparados en temas militares para poder enfrentar a Chile. O sea, todo estaba en nuestra contra, ¿ya? A mí me gusta decir eso también, porque es una pregunta recurrente. ¿Cuándo perdemos la guerra contra Chile? La guerra contra Chile no la terminamos perdiendo ni en la batalla de Arica, ni en el combate de Angamos, ni en la batalla de Huamachuco. La guerra contra Chile la perdemos mucho antes de empezar, porque Chile está mucho mejor preparado para el conflicto. No solo porque compró armas, como solo te venía diciendo, porque sino además, recuerda, ¿quién es el amigo del Perú para la guerra contra Chile? Bolivia. ¿Quién es el amigo de Chile para la guerra contra Perú y Bolivia? Inglaterra. Ya pues, es como que en tu equipo tienes a Messi, ¿ya? En tu equipo tienes a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿ya? En el equipo de Perú tienes a Raymond Manco y al Tuto Guadalupe. No seas maleado, ¿ya? O sea, no vas a ganar con ellos, ¿ya?
Chile terminó moviendo mucho mejor sus fichas en el tablero de ajedrez para poder ganar la guerra. ¿Ya? Mucho mejor. Y la guerra, repito, la guerra, insisto, yo siempre pongo esto como un tablero de ajedrez. En un tablero de ajedrez, tú no ganas al primer movimiento tu contrincante. ¿Ya? Si eres muy capo, tendrás que hacer mínimo 8 movimientos, si eres muy capo. Pero si no, comienzas a desplegar tus piezas dentro del tablero y vas a tener que sacrificar piezas. Vas a poner un peón ya al frente para que lo maten y con eso abrir un espacio para tu alfil o tu reina. ¿Ya? O vas a tener que dejar que maten a tu torre o a un caballo con tal de que el alfil, con tal de que la reina pueda entrar y hacer una mayor amenaza. Entonces, en el tablero de ajedrez uno va desplegando sus piezas ya para poder tener el mejor resultado posible. Y Chile hizo eso. Chile salió con Inglaterra, Chile sacó a Argentina del camino, Chile terminó comprando armas muy baratas a Inglaterra y eso le terminó dando, repito, resultados envidiables. ¿Ya? Chile tenía una mejor preparación de su gente en el aspecto militar, en el aspecto educativo, nosotros no. Chile se preparó para la guerra 40 años. 40 años, ¿ya? No 4 meses, 40 años y más en los últimos 5 años, ¿ya? ¿Sabes cuándo se preparó Perú? Perú se preparó una semana después que la guerra empezó. O sea, ni siquiera una semana antes, una semana después. ¿Qué íbamos a ganar? No había cómo, ¿ya? No había cómo. Ahora, ¿cuál es la causa de la guerra? Fácil, el salitre. Repito, esa es la causa principal de la guerra. El control de los yacimientos salitreros. ¿Dónde estaba el salitre? El salitre se encontraba tanto en Tarapacá, ya, Perú, como en Antofagasta, Bolivia. ¿Ya? Ese era el motivo de la guerra. Perú y Bolivia quieren mantener el control de sus salitreros y Chile se los quiere arrebatar. ¿Ya? Chile, los empresarios chilenos que gobiernan Chile, ya están aliados a la Casa Gibbs inglesa, que es el intermediario entre Inglaterra y Chile. ¿Qué cosa quería Chile? Los territorios, ¿ya? ¿Qué cosa quería Inglaterra? Que en esos territorios donde el salitre se lo vendan solamente a Inglaterra en el contexto internacional, no te olvides tú, de la paz armada, del periodo previo a la guerra mundial, a la primera guerra mundial. Siguiente. Si bien el salitre termina siendo la causa de la guerra, por si acaso hay que utilizar un poco el mapa, ¿ya? Acá que estoy poniendo en rojo en el mapa, esto. Todo esto que está acá, todo esto que está acá, era la costa boliviana, cuando Bolivia tenía costa. Todo esto era territorio de Bolivia, ahora es territorio de Chile. Ahora es territorio de Chile. Todos esos puntos que están de blanco, Tocopilla, Cobija, Mejillones, Antofagasta, Calama, Caracoles, todo eso de acá terminaron siendo territorios salitreros, ¿ya? De la zona de Antofagasta. Todos eran territorios salitreros, ¿ya? Salitreros. Así que Chile lo va a pasar a controlar. Y del Perú era la zona de Tarapacá, que está acá de rosado. Pues zona salitrera, Arica, Pisagua, Iquique, ¿ya? Y todo eso pasa a controlarlo Chile. Es una guerra por el salitre. Donde había salitre, hacia ahí Chile se expande, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Dice acá, la causa de la guerra es el salitre. Pero una cosa es la causa real y otra cosa termina siendo el pretexto. ¿Qué es el pretexto? El pretexto termina siendo el floro, la justificación, ¿ya? De por qué lo que yo hago está bien, ¿ya? Porque lo que yo hago está bien, ¿ya? Entonces, puedo repetir, ustedes conocen muy bien de pretextos, son adolescentes, conocen muy bien de pretextos. Cuando no has hecho una tarea, ¿ya? Y alguien te pregunta, ¿por qué no has hecho esa tarea? Uy, profe, se fue el internet, ya lo había hecho, pero no pude mandar. ¿Ya? Uy, profe, que tuve que salir a mi bisabuelo de 225 años, su esposo iba a dar a luz, ¿ya? Uy, profe, a mi gato le dio moquillo, que solamente le da los pollos, ¿ya? Pero a mi gato le dio, ¿ya? A mi gato le dio. O sea, cualquier floro me vas a meter, es un pretexto justificador del hecho de que no hayas hecho su tarea. Ahora, Chile va a atacar a Bolivia y a Perú y va a utilizar un pretexto justificador. ¿Cuál va a ser el pretexto? Ya, el pretexto va a ser uno contra Bolivia y otro contra Perú. ¿Cuáles van a ser esos pretextos? ¿Ya? Contra Bolivia terminó siendo el alza en 10 centavos, ¿ya? De los impuestos por quintal de salitre extraído, profe en castellano. Mira, y eso se pregunta el examen de admisión ahorita, ¿ya? En el último examen de San Marcos. En 1874, el gobierno boliviano llegó a un acuerdo con los empresarios chilenos. Durante 25 años te voy a cobrar 22 centavos de pesos bolivianos, ¿ya? 22 centavos de pesos bolivianos, por cada quintal o casi 50 kilos de salitre que extraigas de mi territorio, ¿ya? 22 centavos por cada 50 kilos, durante 25 años, no voy a cambiar ese tributo. ¿Ya? Los chilenos le pagaban a Bolivia
el precio del salitre y el impuesto por extraer, que eran 22 centavos. Ahora, ¿qué sucedió? En Bolivia, que también tenía una crisis económica por la crisis internacional, llega al gobierno un militar populista llamado Hilarión Daza. ¿Qué hizo Hilarión Daza? Hilarión Daza llega al gobierno con un golpe de Estado y para agradarle a la gente le dijo, señores, somos un país no más pobre, sino un país de ricos, ya algo así tipo Pedro Castillo. ¿Ya? Entonces dijo, el Perú o Bolivia es un país que tiene salitre. Salitre. ¿Quién explota el salitre? Los chilenos. Ya, los chilenos. ¿Y cuánto nos pagan? 22 centavitos. Ellos se llevan la mayoría de las ganancias. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Dijo el gobierno boliviano. Nunca más, ya nunca más. Si ellos me pagan 22 centavos, ahora me van a pagar 22 más 10. Por eso dice alza en 10 centavos de los impuestos. No es que le van a cobrar 10 centavos de impuestos, ya le cobras 22 y ahora le vas a cobrar 32. Así que los empresarios chilenos dijeron, no te voy a pagar, papi, no te voy a pagar, porque hay un contrato por 25 años donde solo te pagaré 25 centavos. ¿Ya? Los bolivianos dijeron, no me quieres pagar, te vas de Bolivia. Y los chilenos dijeron, me voy, pech, no me voy porque tú me digas, me voy porque yo quiero, pech. Y se fueron. Los empresarios, los ingenieros, los trabajadores se fueron del territorio boliviano, ¿ya? Y entró el ejército. ¿Cuál fue el pretexto de Chile? El pretexto fue que Bolivia ha roto por su cuenta, de manera unilateral, sin preguntarle a Chile, sin negociar con los empresarios chilenos, ha roto un acuerdo de 25 años con respecto a los impuestos. Tú no cumples ese acuerdo, yo te invado. Ese fue el pretexto que puso Chile para atacar a Bolivia. El Perú. ¿Qué pasó con el Perú? ¿Por qué nos metimos ahí? Porque en 1873 habíamos hecho un acuerdo de defensa con Bolivia. Lo primero que hizo el Perú fue esto. El Perú envió una misión diplomática, envió a Eduardo Lavalle, a eso se le llama la misión Lavalle. El Perú envió a Eduardo Lavalle a negociar con los representantes de Bolivia y Chile. Y les dijo, hermanos, no tienen por qué pelearse, pueden resolver sus temas de manera pacífica. Chile nos dijo a nosotros, Perú, no te metas, papi. No es tu problema, no es tu problema, no te metas, no te metas. Y Perú le dijo, pero bueno, pero todos somos hermanos, todos somos amigos, debemos buscar la paz continental, ¿por qué enfrentarnos? Chile decía, Perú, no te metas, compadre, no es tu rol, no es tu rol. Y Perú siguió insistiendo y por eso Chile nos declaró la guerra. Chile, para hacerle la guerra al Perú, va a argumentar, tú no has venido acá a evitar una guerra entre Chile y Bolivia. Tú has venido acá porque eres amigo de Bolivia, porque aquí está el tratado que dice que si yo lo ataco, tú vas a salir de su defensa. Ha venido a apoyarlo. Así que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿ya? Y el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Si tú has venido a apoyar a Bolivia y Bolivia está en conflicto conmigo, entonces yo te declaro la guerra a ti también. Es una pregunta. Si Perú le hubiese hecho caso a los chilenos, que decían, Perú no te metas, ya, me está diciendo, profe, que no hubiese habido guerra con Chile, de todas maneras, la guerra era por escrito. Lo que quería Chile era hacer una guerra por tramos. Primero le pegó a Bolivia y después le busco la sin razón y le pegó a Perú. No era fácil hacerle una guerra a dos países a la vez, pero Chile decidió hacerla. Le hizo la guerra a los dos y se acabó. Y se acabó, nos atacó y se acabó la guerra. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Chile está tan envalentonado? Porque sabe que está mejor armado, porque sabe que tiene Inglaterra de su lado. Nosotros tenemos a Bolivia. ¿Ya? ¿Qué va a pasar inicialmente? Ya te lo dije. Chile invade militarmente a Bolivia porque no cumplieron el tratado bajo ese pretexto. Bolivia le declara la guerra a Chile. Perú busca intermediar para evitar el conflicto y nos declara la guerra a todos también. El 5 de abril de 1879, Chile le declara la guerra a Perú y comienza para nosotros la famosa guerra contra Chile, que ya veremos en la próxima clase con detenimiento. El avance y nos vamos a las preguntas ya de tu dirigida. ¿Ya? Así que si tienes tú, ya, bueno, no es que tengas tú, si es que ya debería estar abierto tu aula virtual, acá deberíamos tener las dirigidas ya para tu uso. Uy, no podría ir para ustedes. A ver, ahí voy a colgar el resumen. ¿No? Yo tenía hecho no sé qué cosa. Yo creo que lo voy a probar. A ver, vamos a tu aula virtual. Ya, entonces, se me había pasado a colgar el resumen. Ya ahí está el resumen y la diapositiva para ustedes. ¿Ya?
Ya lo acabo de enviar. Ahora volvemos al compartir. A ver, muchachos, ya, ahí está la dirigida 20, que a ustedes les corresponde y dice: el Partido Civil fue fundado principalmente por, ¿ya? ¿Quién funda el Partido Civil? Y la respuesta terminan siendo los ex consignatarios guaneros, ¿ya? Ellos son los que forman este partido para recuperar el control del gobierno y del control del guano también. Dice, señala la alternativa con respecto al programa civilista en el Perú. Dice, apoyar la educación solo de la élite para privar a la mayoría del ejercicio de su derecho. Bueno, no solamente es a la élite, pero no terminó siendo para todos, ¿ya? Porque recuerda que no terminó habiendo colegios para todos y a la población rural no se le dio escuelas, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo queda esa alternativa 1. Dice, 2, buscar fortalecer el poder del sector militar incrementando el presupuesto. Al contrario, se les reduce el presupuesto. Entonces la 2 no puede ser, ¿ya? Dice, fomentar la enseñanza técnica para formar a un personal capacitado que atraiga el capital extranjero. Sí, para eso se va a terminar teniendo, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas, la Escuela de Ingenieros Agrarios, etc. Se hace con ese tipo de objetivo. Tenemos mejores profesionales, podemos hacer más productivas tus empresas, vengan por acá. Era parte de la forma de atraer el capital extranjero. La 3 está bien. La 4 me dice, en el plano internacional se buscó concertar alianzas. Sí, se buscó concertar alianzas con Bolivia, con Argentina no funcionó, pero se buscó. Entonces, la mejor clave termina siendo la C. La 3 y la 4 son las respuestas correctas de esta pregunta. ¿Ya? Pregunta 3. Señala la alternativa correcta con respecto al primer civilismo. ¿Estableció la libra peruana de oro como moneda en reemplazo del sol? No, eso lo hace Nicolás de Pirola después. El poder se encontró en manos de la plutocracia, ya peruana beneficiada por el guano. O sea, los grandes, la gente rica del país. ¿Ya? Sí, podría ser la respuesta. Se buscó revalorar la actividad minera debilitada del fin del virreinato, también termina siendo eso correcto con la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Y la 4 dice, ¿se estableció el sistema monetario basado en el sistema métrico decimal? No, eso lo hizo el presidente San Román mucho tiempo antes. Entonces la clave en la 3 es la B del éxito. 4, ya, verdadero o falso con respecto al gobierno de Pardo, de Manuel Pardo y Lavalle. 1, la crisis económica desatada en Estados Unidos en el 73 afectó a nuestra economía, sin duda, ya, la primera es verdadera. Eliminamos la B, comienza con falsa. 2, impulsó una política educativa basada en la homogenización cultural. Bueno, la idea era que todos aprendan lo mismo, ¿no? Porque se va a haber una escuela promovida por el Estado donde se enseña a todos por igual, ¿ya? Eso sí, no va a llegar a todos, pero sí era la idea de homogenizar a todos por igual. Tercero, estableció la creación de la Guardia Nacional como un brazo armado a favor del civilismo, ¿ya? La Guardia Nacional también se llama Guardia Civil, así que vamos a ver cuál sería la respuesta acá. Yo diría que verdadera. Dice, ¿estableció una política tributaria que buscó principalmente fortalecer a la clase militar? No, ¿ya? Al contrario, debilita la fuerza militar. Entonces, mi clave termina siendo la D, porque Guardia Nacional y Guardia Civil era una suerte de sinónimo en la época. 4 dedos. 5. Respecto a las medidas políticas adaptadas por el gobierno de Pardo, marque verdadero o falso. Dice, 1. ¿Se descuidó la defensa nacional al anular la construcción de navíos? Bueno, en realidad no, el Perú no era constructor de naves de guerra, ¿ya? Pero sí se descuida en la medida, ¿ya? Se descuida en la medida de que el Perú no va a terminar invirtiendo en armamento. Dice, reducción del presupuesto destinado al plano militar, verdadero. Fortalecer la influencia del ejército en el ámbito político, falso, ya falso. Los debilita el ejército, son una amenaza para él.
Impulsó una política armamentista logrando superar a Chile. No los logra superar. Chile tenía como aliado a Inglaterra, que vende armas de mejor tecnología y más baratas, ¿ya? Entonces, la correcta es la B, ¿ya? La B de eso, porque la primera era falsa. Nosotros no producíamos armas y por lo tanto no se descuidó en producirlas, no las producíamos. Pregunta 6. Manuel Pardo consideraba que la modernización económica del Perú no solo debía estar ligada a la explotación de fertilizantes, como guano y salitre, sino también a la de otro tipo de recursos que puedan, a mediano plazo, incrementar las arcas o el dinero del gobierno. Así que se creó el Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas, ya en la UNI, para explotar la minería y terminar teniendo más recursos. 6, clave C. 7. Prado tuvo muy buenas relaciones con el presidente civilista Pardo, que había sido su secretario de Hacienda bajo su mandato. Ya finalizando su gobierno, Pardo inauguró el monumento a la victoria de Callao el 2 de mayo del 66, en la Plaza 2 de Mayo, lo que implicaba un reconocimiento implícito al gobierno antiguo, ya el gobierno antiguo, del antiguo mandatario, que empezaba ya a ser voceado como potencial candidato presidencial, con el apoyo del civilismo. Pardo convocó a elecciones para elegir a su sucesor. ¿Ya? El Partido Civil se aprestaba a lanzar su candidato, pero la persona indicada para ello, José Simeón Tejada, falleció poco antes de iniciarse la campaña. Los civilistas, debido a sus disensiones, a sus enfrentamientos, no se pusieron de acuerdo en nombrar a un candidato. Y fue entonces cuando surgió la idea de apoyar al general Prado, visto por su prestigio como hombre público no solo a nivel nacional, sino continental por haber enfrentado y derrotado a España. Su candidatura se oficializó en enero de 1875. Para enfrentar a Prado surgió la candidatura del contaminante Lizardo Montero, que se eligió a título personal, pues no contaba con el apoyo de partido alguno. En ese entonces se realizaban las elecciones por el sistema de los colegios electorales. Las elecciones primarias fueron violentas y hubo varios muertos en Lima y en otras ciudades. Finalmente resultó elegido Prado por abrumadora mayoría. Respecto a las elecciones, ya establezca qué cosa es correcta. Prado fue, debido a la coyuntura, un candidato oficialista accidentalmente. Sí, el Partido Civil no lo tenía como candidato, pero como no sabían a quién elegir, lo pusieron a él. O sea, fue por coyuntura el personaje que le tocó ser puesto en el cargo. 2. El civilismo pensó darle continuidad a sus proyectos en 1876. Sí, por eso es que pusieron a alguien como candidato. ¿Ya? 3. Las elecciones generales eran masivas y por sufragio directo. No eran masivas. Votaba un grupo de gente porque era por colegios electorales. La gente escogía representantes y los representantes escogían a los gobernantes. Ese es voto indirecto, que era el voto por colegio electoral. Entonces, no era masivo. Ya, la 7, clave de deber. 8. Respecto a la situación política durante el gobierno de Prado, es correcto señalar. Ya, es correcto señalar. Dice, 1. Tuvo oposición de los peronistas. Sí. ¿Ya? 2. Tuvo problemas políticos con los civilistas. Más o menos, ¿ya? Más o menos, pero más es con los peronistas. Enfrentó una grave crisis geopolítica internacional en el 79. Claro, terminó siendo la guerra con Chile, ¿ya? Entonces, yo diría que los tres, ¿ya? Los tres terminan siendo clave. Aunque el enfrentamiento con los civilistas era porque muchos no lo querían reconocer como gobernante en la medida que no era un civil, era un militar, por eso es que había broncas ahí. Pregunta 9. En 1873 Bolivia y Perú firmaron un tratado de mutua defensa, ¿ya? Que intentó incorporar a Argentina bajo promesa de darle salida al Pacífico por territorio chileno. Este tratado tenía a nuestro país como único destinatario. Argentina no se incorporó, pues su Senado no lo aprobó, por lo cual se tuvo muy en cuenta que ese tratado militar iba a producir que su contraparte con Chile, Ecuador y Brasil, ya dividiendo América Latina en dos. Esto le fue comunicado a los argentinos, pero el gobierno brasileño en aquel entonces con mucha claridad. O sea, Brasil lo amenazó. Respecto a lo descrito anteriormente sobre los antecedentes de la Guerra del Pacífico, se puede precisar que Chile utilizó el Tratado de Alianza Defensiva, firmado entre Perú y Bolivia, como pretexto para iniciar dicho conflicto, pero el interés del Estado peruano a firmar el acuerdo fue, ¿ya? ¿Cuál fue? Dice, precaverse de un eventual conflicto con Chile, no, consolidar el proyecto de la Confederación con Bolivia, iniciar una campaña ofensiva contra Chile, proteger a Argentina de un ataque chileno. De estas cuatro, la mejor termina siendo esto, un posible ataque de Chile a futuro. Ya que Chile estaba comenzando a meterse con fuerza al tema del salitre, y Perú lo tenía, era mejor hacer una alianza con Bolivia por si algo pasa. ¿Ya? Así que la mejor clave es la A. Y para terminar, aunque el Perú contaba con una población de 2.8 millones de pobladores, mayor que la de Chile, los oficiales eran criollos, que provenían del mundo urbano, de la ciudad, y clase propietaria, mientras que las tropas eran indígenas y hablaban otro idioma. O sea, había una diferencia entre el gobernante y el gobernado. Los campesinos, por su parte, habían optado por situar
situarse al margen de lo que entendían una contienda entre mistis. O sea, la población, el Perú estaba fragmentado. El texto menciona que uno de los factores para la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico fue la falta de un ejército cohesionado entre la población, puede ser, la falta de nacionalismo por las tropas indígenas, la falta de capacidad de los oficiales o el racismo de las élites. Lo mejor es la falta de cohesión. ¿Ya? La gente fue obligada a pelear, pero la gente no sentía que estaban peleando por ellos. ¿Ya? Y la élite desdeñaba al indígena que estaba peleando, así que esa falta de unidad, además de la falta de preparación, hizo que estuviéramos débiles. La mejor clave es la A y avión. Y ahí nos quedamos. Se van a su aula virtual, refresquen el aula virtual, muchachos, y van a tener su temático. Son 1:54,